Sevilla, una de las ciudades más antiguas y complejas de España, ha sido durante siglos un punto de encuentro entre civilizaciones. Romanos, visigodos, musulmanes y cristianos han dejado huella en su estructura urbana, en sus templos y en sus tradiciones. Entre todas ellas hay una que define profundamente la identidad de la ciudad, la Semana Santa. Para entender lo que ocurre en Sevilla durante estos días, es necesario remontarse varios siglos atrás. Las primeras formas organizadas de procesiones penitenciales aparecen en Europa durante la Baja Edad Media, especialmente tras las grandes crisis del siglo XIV como la peste negra. En ese contexto surgieron movimientos religiosos que promovían actos públicos de penitencia como forma de expiación colectiva. En Sevilla, estas prácticas se institucionalizaron a partir del siglo XV, con la creación de las primeras cofradías. Estas hermandades no eran solo grupos religiosos, cumplían funciones sociales esenciales, como asistir a enfermos, enterrar a los fallecidos y ofrecer apoyo a los más desfavorecidos. A comienzos del siglo XVI, este modelo se consolidó, y tras el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, la Iglesia Católica reforzó el uso de imágenes y procesiones como herramientas pedagógicas para transmitir la fe. Es en este momento cuando la Semana Santa adquiere la forma que hoy conocemos. Las procesiones empiezan a recorrer las calles con imágenes religiosas que representan escenas de la Pasión de Cristo. Estas imágenes, muchas de ellas talladas por escultores como Juan de Mesa o Martínez Montañés, se convierten en piezas centrales del patrimonio artístico español. Las hermandades organizan recorridos definidos, normas estrictas y una estructura que se mantiene con pocas variaciones hasta la actualidad. Uno de los elementos más característicos es la figura del Nazareno. Su origen está vinculado a prácticas penitenciales antiguas. Durante la época de la Inquisición, las personas condenadas en autos de fe vestían prendas que cubrían el cuerpo y el rostro como símbolo de humillación pública. Con el tiempo, las cofradías adoptaron una versión transformada de esta vestimenta. El capirote, esa estructura cónica que cubre la cabeza, pasó a simbolizar la elevación espiritual, el rostro oculto, el anonimato del penitente ante Dios. Así, lo que originalmente era un castigo, se convirtió en un acto voluntario de fe. Sin embargo, esta transformación no eliminó el impacto visual, especialmente de noche. Durante la Semana Santa, Sevilla cambia completamente. La iluminación se reduce, el ritmo se vuelve lento y el silencio aparece en momentos clave. En este contexto, la percepción humana se altera. El cerebro tiende a completar lo que no ve con claridad y a interpretar estímulos ambiguos como presencias. Sombras proyectadas por velas, figuras repetidas y rostros ocultos generan una sensación muy concreta, la de no estar completamente solo. A partir de ahí surgen relatos que se repiten con patrones muy similares. Testigos describen figuras dentro de las procesiones que no encajan, nazarenos inmóviles, fuera de ritmo, que no reaccionan a nada. En algunos casos permanecen completamente quietos mientras todo avanza a su alrededor, y cuando alguien intenta fijarse en ellos, desaparecen. Este tipo de experiencia encaja con lo que investigadores locales describen como relatos entre la leyenda y la realidad, muy presentes en la Semana Santa sevillana. Otro tipo de historia está vinculado directamente a las imágenes religiosas. Algunas de las más conocidas, como el Cristo del Gran Poder, una talla de 1620 con enorme devoción en la ciudad, han generado relatos donde los fieles aseguran haber vivido situaciones inexplicables. Uno de los casos más citados ocurrió en el siglo XX. Un devoto afirmó haber visto la imagen del Cristo aparecer en su propia casa tras haber renegado de su fe. Sin embargo, la explicación posterior reveló que se trataba de una procesión extraordinaria que había cambiado su recorrido por la lluvia. También existen leyendas asociadas a escultores e imágenes concretas. Una de las más conocidas cuenta que el escultor Martínez Montañés, al terminar una de sus tallas, quedó tan impactado por su realismo que le ordenó hablar. Y la imagen respondió. Aunque no hay evidencia histórica de este hecho, refleja hasta qué punto estas obras eran percibidas como casi vivas. Sin embargo, en Sevilla, la Semana Santa no solo se vive en las calles, también se construye a través de relatos que han atravesado los siglos. Entre ellos, destacan 3 episodios especialmente conocidos, donde la historia y la tradición se entrelazan. 1. El reloj de la Esperanza Macarena. La devoción a la Esperanza Macarena, una de las imágenes más emblemáticas de Sevilla, se remonta al siglo XVII.
aunque su historia está envuelta en episodios que transitan entre la tradición oral y la crónica histórica. Una de las leyendas más persistentes sitúa su origen en el Hospital de las Cinco Llagas, donde, según se cuenta, la imagen habría sido intercambiada por un reloj de pared en un acuerdo cuya cláusula estipulaba que, si la Virgen regresaba al hospital, pasaría nuevamente a ser propiedad de la institución. Durante la década de 1930, en el contexto de la reorganización de itinerarios procesionales, la hermandad decidió realizar una visita al hospital con la imagen. Este hecho generó una notable inquietud entre los fieles, quienes temían que la antigua condición pudiera hacerse efectiva. No obstante, la procesión se desarrolló sin incidentes y la imagen regresó a su templo, consolidando su pertenencia definitiva a la hermandad. Otra fuente documental, recogida en prensa del siglo XIX, describe el caso de un individuo que, en estado de embriaguez, atentó contra la imagen durante una procesión. Años después, el mismo hombre participó como penitente, encadenado y descalzo, en un acto público de expiación. Este episodio fue interpretado como una manifestación de la dimensión moral y penitencial profundamente arraigada en la Semana Santa sevillana. 2. La Rosa de Iñaki y Santa Marta. La Hermandad de Santa Marta, fundada en el siglo XVI y caracterizada por la sobriedad de su estación de penitencia, incorporó a finales del siglo XX una práctica que con el tiempo adquirió valor simbólico dentro de la tradición cofrade sevillana. El origen de esta costumbre se sitúa en la etapa en la que el periodista Iñaki Gabilondo dirigía Radio Sevilla. Ante la enfermedad de su esposa, Gabilondo envió una rosa con la solicitud de que fuera colocada en un paso procesional. La hermandad decidió ubicarla bajo la mano del Cristo de la Caridad, una elección que dio lugar a una reinterpretación simbólica. Se difundió la idea de que la sangre de Cristo, al caer, hacía brotar una rosa. Con el paso de los años y tras conocer el destino de su gesto inicial, el periodista mantuvo la tradición, ampliándola con la entrega anual de un ramo de rosas. Paralelamente, la hermandad institucionalizó el gesto al destinar una de estas flores a un hermano enfermo, transformando una iniciativa personal en un acto de solidaridad comunitaria integrado en el ritual de la Semana Santa. 3. El misterio de la lanzada. En el año 1421, durante unas obras en la iglesia de San Martín, en Sevilla, se documenta el hallazgo de una caja de plomo que contenía una espina atribuida a la corona de Cristo. Este descubrimiento generó una notable repercusión en la ciudad, dando lugar a la veneración de la reliquia y a la atribución de propiedades curativas. La espina era trasladada a los domicilios de enfermos donde, según las crónicas, se producían mejorías en su estado de salud. Este fenómeno contribuyó a la fundación, en el siglo XVI, de una hermandad vinculada a la custodia de la reliquia. En 1657, un sacerdote encargado de su custodia la llevó temporalmente a su domicilio al encontrar la iglesia cerrada. Esa misma noche, la reliquia fue sustraída en un robo. Durante décadas permaneció desaparecida hasta que, aproximadamente 30 años después, fue devuelta de forma anónima. El responsable alegó haber sufrido una sucesión de desgracias desde su apropiación. El relato fue interpretado en clave moral y religiosa, reforzando la percepción de la reliquia como objeto sagrado cuya posesión indebida conllevaba consecuencias adversas. Lo que ocurre durante la Semana Santa no es magia, es memoria, es tradición transmitida de generación en generación, es la huella de siglos de historia que aún pervive en cada paso, en cada calle y en cada silencio. ¿Desde qué ciudad o pueblo estás viendo este vídeo? No olvides seguir nuestro canal para más contenidos como este. ¡Hasta la próxima!